Me llamo Sergio y voy a hablaros un poco de Big Data y Fog Computing. A lo largo de la charla vamos a ver bastantes conceptos que son muy abstractos y vamos a intentar explicarlo con palabras sencillas y para que todo el mundo los pueda entender y vea que hay mucho mito detrás de todo esto. Pero antes de entrar con un tema técnico, me gustaría explicar un poco quién soy y a qué me dedico. Bueno, yo trabajo para una consultoría francesa internacional llamada AK Technologies, a través de la cual he sido contratado por Airbus, una empresa que supongo que todo el mundo aquí conocerá, para participar en bastantes de sus proyectos utilizando Big Data y otras herramientas. Anteriormente a eso estuve trabajando en una empresa que se llama EDP, que también supongo que de aquí la conocéis bastantes, y anteriormente a eso estudié Ingeniería Informática en la Universidad de Oviedo. A lo largo de la charla de hoy, pues vamos a hablar un poco de Fog Computing y qué es, Big Data, cómo se puede relacionar con esto anterior y las herramientas que tenemos para manipularlo, Cloud Management Platform y el término Multicloud Computing, que no es muy conocido a día de hoy en España, pero en el futuro lo será. Y bueno, y al final el AK Cloud Squad, que es mi departamento, por qué existimos y a qué nos dedicamos. Empezaremos con Fog Computing. Como ya comenté antes, vamos a ver muchos términos muy abstractos. Entonces, para definir estos términos voy a intentar ayudarme de ejemplos que expliquen por sí solos a qué nos referimos con ellos. Al hablar de Fog Computing, tenemos que hablar de IoT, o Internet de las Cosas, Edge Computing y Cloud Computing. El IoT o Internet de las Cosas no es más que hacer que elementos de nuestra empresa, bien sea un elemento de una máquina de procesado, bien sea una puerta que cuenta cuánta gente entra, nos envía información. Esa información hay que recopilarla y tratarla. Cuando tenemos esa información y la queremos tratar, normalmente nos interesa tratarla de forma rápida, eficiente y en el sitio. Así con ello, poder obtener el mayor valor posible en el menor tiempo posible. Esto es lo que se llama Edge Computing, la capacidad de tratar esta información en el mismo sitio donde es tratada. Si tengo una empresa en Oviedo, quiero tratarla en Oviedo y obtener el valor de ella. Pero claro, estamos hablando de que el Internet de las Cosas nos va a permitir que cualquier objeto de nuestra empresa nos envíe información relativa a cosas que nos pueden parecer muy importantes y cosas que no. Entonces, al final vamos a tener unas grandes cantidades de información, de las cuales una parte las vamos a borrar y otra parte nos las vamos a quedar, y todo eso que nos vamos a quedar tendremos que decidir cómo lo almacenamos. Las dos opciones que se nos ocurren a todos sería, lo puedo almacenar en local, en un gran data lake. Un data lake no es más que un sitio donde hay muchísima información. O puedo buscar a alguien que lo almacene por mí, que lo almacene pues a lo largo de servidores por todo el mundo, sin importarme dónde. Esta es una de las muchas cualidades que tiene el Cloud Computing, que yo voy a hacer computación, voy a hacer almacenamiento y me va a dar igual dónde la estoy haciendo. Me da igual que sea un servidor de Rusia que un servidor de Madrid. Entonces, llegamos al término Cloud Computing y llegamos a las posibilidades que nos ofrece. Y es la posibilidad de una nube pública o una nube privada. Si es verdad que nos da igual dónde se está haciendo este tratamiento de información, me da igual que sea en 8 servidores que en uno solo, yo quiero esta capacidad de cómputo y esta capacidad de almacenamiento para mí, pero sí que es verdad que hay cosas que van a variar sobre si estos servidores los controlo yo y están en mi empresa, o son servidores que controlan otras empresas que alguien me ofrece. Entonces tenemos la diferenciación en la nube privada. En la nube privada soy yo el que me tengo que encargar de la infraestructura. Una infraestructura que tendré que pagar, tendré que poner a alguien que se encargue de ella, pero que tiene la ventaja de que va a estar en un entorno de red aislado mío, en el que yo controlo la seguridad. Esto no significa que la seguridad vaya a ser mejor, significa que la seguridad la voy a controlar yo. Si yo cometo un error, es culpa mía. La otra opción es utilizar un servicio de nube público. Un servicio de nube público, pues la primera ventaja que tiene es que es lo que se llama plug and play. Yo en el momento en que quiero pasar uno de mis servicios a la nube, yo lo puedo hacer en el mismo día. A través de una interfaz gráfica, puedo tener esos servicios trabajando en servidores de Rusia, de Asia, o ni siquiera me puedo preocupar por de dónde son. Esto, sin ir más lejos, Amazon Web Services tiene un servicio súper cómodo para el usuario. Tienes la posibilidad de que pagas por lo que usas. La posibilidad no, la ventaja de que pagas por lo que usas. ¿Qué significa esto? Que si el servidor lo utilizas media hora,
al día, no te vas a comprar un servidor para utilizarlo media hora al día. Y si te lo compras vas a derrochar mucho dinero. En la nube, si lo utilizas media hora, pagas media hora. Si lo utilizas 24 horas, pagas 24 horas. Y no es barato. Pero tienes también la posibilidad de que vas a escalar muy rápido. Al igual que en la nube privada, si quieres otro servidor lo tienes que comprar, en la nube pública, a través de una interfaz gráfica, puedes añadir servidores a tu red. Y con ello te va a permitir tener una capacidad de cómputo mucho mayor, muy rápido. El principal problema que la gente suele ver en la nube pública es que suena público, suena poco seguro. Al final, estás cediendo tu seguridad a una empresa ajena, como puede ser Amazon, Google o cualquier otro grande tecnológico. Pero a día de hoy se tratan muchas capas de seguridad para que esto no sea un problema. Las principales serían un canal seguro desde tu empresa hasta esos servidores, que puede ser, incluso en el caso de Amazon, te permite físicamente tener un cable que se conecte desde tu empresa a estos servidores, o a través de una VPN, que no es más que una forma virtual de conectarte a través de un canal seguro. Te permite establecer políticas de usuarios, es decir, decidir quién puede acceder a qué cosa. Incluso aunque se conecten desde tu ordenador, si no es un usuario con permisos no va a poder acceder a tus datos. Y también se puede utilizar lo que se llaman VPCs, que como ya dije hay muchos términos que son muy abstractos, pero un VPC no es más que una red interna dentro de esta nube pública que va a conectar a nuestros ordenadores y nuestros servidores de forma que entre ellos son los únicos que se pueden comunicar. Entonces los ataques son mucho más complicados. No obstante, la realidad al final no es esta, porque ninguna empresa pone todos sus servicios en la nube y ninguna empresa se fía de toda la seguridad a otra. Entonces la realidad es que las empresas a día de hoy y en el futuro cercano están utilizando arquitecturas híbridas. Estas arquitecturas híbridas se basan en lo siguiente. Yo los datos más importantes de los que yo quiero tener el control de la seguridad de esos clientes los voy a tener en mis servidores, pero para todos los servicios y todos los datos menos importantes o que no me importa tanto defender yo mismo, los voy a utilizar en la nube. Esto, por ejemplo, es un esquema de Amazon. En este ejemplo tendríamos en nuestros servidores locales almacenada la información de nuestros clientes. A través de una conexión privada, nuestros servicios en la nube se conectarían a ellos, obtendrían la información necesaria para utilizarlos, pero nunca los almacenarían. Entonces, al no almacenarlos en la nube, no nos tenemos que preocupar de que alguien los robe. Y seguimos manejando nosotros esa seguridad, que repito, la manejamos nosotros, no significa necesariamente que sea más segura, sino que la manejamos nosotros. Finalmente, pues tenemos posibilidad de almacenar datos, de política de usuarios, como comentamos anteriormente, y volvemos a lo mismo. Esto nos va a permitir las partes buenas de lo público, teniendo pues esa infraestructura bajo demanda y esa escalabilidad, pero nos da una flexibilidad en el tema de cómo asegurar los datos. Y con esto, si nos damos cuenta, estamos hablando de una cantidad de datos muy grande. Tenemos el Internet de las cosas que nos va a dar datos continuamente, datos que almacenamos en algún sitio y datos que cuando queramos tratar, vamos a querer tratarlos de la forma más eficiente. Es ahí donde entra el siguiente término, Big Data. Para hablar de Big Data, vamos a hablar de lo que se llaman las 5 Vs, que a mí la verdad que esto me encanta porque se explica casi solo. Al hablar de Big Data hablamos de un gran volumen de datos al que queremos acceder exactamente al dato que queremos a una gran velocidad. Todo ello a pesar de la gran variedad estructural que haya en esos datos o incluso en ocasiones datos sin estructura alguna, manteniendo al 100%, por supuesto, su veracidad de lo que nos cuentan para obtener el mayor valor posible. Pero al final, ¿qué es un valor en los datos para una organización? Bueno, pues al hablar de valor tenemos que hablar sí o sí de inteligencia de negocio. Esos datos van a ser principalmente dos tipos de datos. Datos de negocio o datos de seguridad. Cuando hablamos de datos de negocio, hablamos tranquilamente de pues, qué zapatillas le gustan más a los chavales de entre 15 y 18 años. Y esto nos interesa mucho para aumentar nuestro negocio y mejorarlo. Y cuando hablamos de datos de seguridad, pues simplemente nos puede permitir saber dónde tenemos taras o dónde podemos mejorarlo. Por supuesto, para manejar todo esto hay muchas herramientas posibles. Yo hoy voy a hablaros principalmente de Splunk, que es la que utilizo yo. Pero bueno, hay otras como puede ser Elasticsearch Stack o Grafana Prometheus. En Airbus, que es la empresa en la que trabajo yo actualmente, tuvimos que decidir en su momento si utilizar Elasticsearch Stack o Splunk.
al dedicar un poco de tiempo a mirar las dos alternativas, nos dimos cuenta de que Elasticsearch Stack son en realidad 3 soluciones conjuntas para obtener este valor del que hablamos. No nos da ningún valor añadido, pero hay que tener un experto en las 3 soluciones y poder implementarlo, que es bastante más complejo que en otras. Con Splunk, en cambio, esto es plug and play. Según empiezas, funciona. Y por eso elegimos Splunk. También hay que decir que Splunk es una solución de pago, mientras que Elasticsearch es open source, es código abierto. Pero bueno, como yo trabajo con Splunk, pues vamos a ver un ejemplo de cómo utilizamos Splunk en Airbus para clarificar un poco todos estos conceptos que hemos visto anteriormente. Entonces, el ejemplo, el que en el dibujo no se entiende nada, vamos a tomarlo de la siguiente manera. En Airbus tenemos muchos servidores, muchos programas trabajando continuamente, y todos esos programas están continuamente generando información. Información que nosotros tenemos que tener controlada y analizada al instante. El Edge Computing que explicamos antes. Pero posteriormente la almacenamos y cuando queremos acceder a algo tiene que ser instantáneo. Tiene que ser instantáneo y eficiente. Entonces, ¿qué hacemos? En estos sitios que tenemos que ver controlados, en estos elementos, instalamos lo que se llama forwarders, que no son más que unos agentes que se encargan de enviarnos información. ¿Dónde envían esa información? A nuestros servidores. Servidores que llamamos indexers, porque cogen la información viniendo de muchos sitios distintos y de muchas estructuras diferentes para almacenarla como si fuese toda igual y poder acceder a ella desde un solo punto y de forma homogénea. Este punto es el cabeza de búsqueda o search head. Con esto nos permite no solamente tener esa información accesible, sino que nos permite, por ejemplo, tenerla controlada. Tenerla controlada significa que, sin necesidad de que haya alguien ahí, poder establecer alarmas de que cuando cualquier valor exceda el límite o sea un valor extremadamente raro, se pueda reaccionar automáticamente o avisar a alguien para que reaccione. Asimismo, al tener toda esta información almacenada, se puede hacer también representaciones de datos, que es lo que vamos a ver a continuación. Una representación de datos, pues sin ir más lejos, en este caso es de un servidor. Tenemos información en tiempo real del uso de la CPU, y además quién usa la CPU, si es el usuario, si es el sistema. Tenemos el uso de RAM o el uso de disco. En este caso, si el uso de disco excediera, podríamos hacer 2 cosas. Uno, automáticamente aumentar esta capacidad si estamos en un servicio nube y nos permite hacer esto, o avisar a alguien que lo aumente. Y bueno, con esto llegamos a un punto en el que, si hacemos una pequeña recapitulación, hemos hablado de cloud computing ya, hemos hablado de la nube, ahora vemos cómo Big Data se puede un poco relacionar con esto en nuestra empresa, pero claro, vamos a llegar a un punto en el que, entonces, ¿dónde utilizo Big Data? ¿Lo instalo en mis servidores? ¿Lo pongo en la nube? Y si lo pongo en la nube, ¿qué utilizo? ¿Nube privada? ¿Nube pública? ¿Cuál de todos estos proveedores? Porque al final hay muchos. Son Amazon, son Google, son Microsoft. ¿A cuál le fío mis datos? ¿A cuál le fío mis servidores? Pues entonces aquí es donde entra el término multicloud computing. La respuesta es que todavía no hay una respuesta. Porque todos te van a querer ofrecer lo mejor. Todos te van a decir que lo suyo es lo más nuevo y probablemente todos tengan razón, porque esta tecnología es muy puntera y todos ofrecen prácticamente lo mismo. Pero, claro, tú si tienes una aplicación y quieres que un servicio sea de Amazon y otro servicio sea de Google, tú lo puedes tener, pero vas a tener 2 preocupaciones. Entonces, al hablar de multicloud computing, tenemos que hablar sí o sí de un Cloud Management Platform, que al final no es más que una gestión centralizada de todos nuestros servicios multicloud. Haciendo un poco una analogía, es como tener un castillo donde protegemos todos nuestros datos y en el castillo podemos decidir si tener 8 puertas que defender o una sola. Entonces esto nos permite centralizar todo en una sola puerta y desde aquí tener la seguridad, y no solo la seguridad, sino toda la información de todas estas nubes, incluido el dinero que gastamos y cómo mejorarlo. Asimismo, al utilizar el multicloud, no solamente nos sirve para cojo un servicio de este servidor nube o cojo un servicio de este otro, sino que nos permite utilizar uno para desarrollo y otro para producción. ¿Cuándo nos puede ser esto útil? Cuando puede ser que Amazon nos dé algo muy cómodo, pero que sea caro si lo utilizo con muchos datos, y Google nos dé algo no tan cómodo, pero que nos sale muy rentable económicamente. Entonces, Amazon lo utilizo simplemente para pruebas y testeo, donde voy a tener poca información, y cuando lo pase a producción ya con muchos datos, utilizaré Google. Es un ejemplo. No quiero tampoco decir que una sea más cara que la otra, que a día de hoy no está claro.
Lo mismo que anteriormente con Big Data, nos encontramos con que hay muchas herramientas que se pueden hacer. Ahora mismo las dos más punteras son tanto Scalar como RateScale. ¿Por qué está Scalar ahí? Bueno, porque es con la que trabajamos nosotros. Entonces, sin ir más lejos, Scalar, que tiene partner con mi empresa, al igual que las otras, nos permite tanto conectarnos a cualquier tipo de nube de solución pública como a nuestra nube privada. Todo esto centralizado en un solo punto que nos permite, entre otras cosas, la gestión de usuarios no de cada nube, sino de todas las nubes a la vez. Entonces, claro, hasta este punto hemos llegado en que hay un montón de nuevas tecnologías, un montón de conceptos, y todas estas son tan nuevas que todavía no existe nadie que sea senior en todas ellas a la vez. No tenemos un especialista en todo. Y es de ahí de donde sale la necesidad del departamento AK Cloud Squad. Este departamento se basa en que, como no vamos a tener un especialista de todo, vamos a intentar reunir especialistas de cada una de estas cosas para en el futuro cercano, en el futuro inmediato en el que esto se va a implementar en la mayoría de las empresas, podamos reaccionar al instante. Entonces es así, y es por esto, por lo que al final nos hemos juntado arquitectos de soluciones cloud, de todas las soluciones cloud principales, donde está AWS, donde está Azure, donde está Google Cloud Platform y donde está Alibaba, especialistas en Big Data, entre los que me incluyo yo, especialistas en el Internet de las Cosas y Edge Computing y desarrolladores de DevOps. Y una cosa que no sé si os habréis dado cuenta o no, y es que estoy incluyendo en bastantes transparencias, sin comentarlo todavía, a Alibaba. Alibaba no es tan conocido, Alibaba no es un cliente que ahora mismo esté prácticamente en Europa, pero Alibaba es el número 1 de China, el número 1 en muchos países de Asia, y ahora mismo está irrumpiendo en el mercado de Europa y tiene ya servidores en Inglaterra y en Alemania. Entonces estamos hablando de que el futuro se va a basar en multicloud, se va a basar en utilizar muchos servicios nube. No podemos olvidarnos tampoco de que estos servicios nube van a venir desde cualquier parte. Y al final, si todos van a ofrecer más o menos lo mismo, las empresas, todas ellas, se van a querer mover al que te dé lo mejor al precio más bajo, al mejor precio. Y en los servicios más básicos, como puede ser simplemente almacenamiento, velocidad de cómputo o simplemente cómo hacer implementación con Docker. En estos servicios, probablemente Alibaba venga muchísimo más barata y el resto tengan que hacer competición de precios. Es por esto que no solamente lo tenemos en cuenta, sino que somos de las pocas empresas de Europa que tiene partner con ellos, al igual que con las otras, pero no lo despreciamos y lo incluimos en nuestras soluciones del futuro. Y es un poco con esto con lo que quiero acabar, porque si nos fijamos, todas las empresas, tanto en el pasado como en el presente como en el futuro, han tenido siempre necesidades. Y estas necesidades, de una forma o de otra, hay que convertirlas en conceptos técnicos. Siempre ha habido que convertirlas en conceptos técnicos. Pero todo lo que hemos visto hasta ahora no son más que herramientas. Y al final, tenemos que ser nosotros los que con esas herramientas convertamos sus necesidades en soluciones. Gracias. Y si tienen alguna pregunta. Sí. Sí, perdona, es que... ¿Sí? ¿Se me escucha? A ver, te comentaba que ¿cómo os aseguráis de que los datos que proporcionáis, digamos, a un proveedor en la nube no son accesibles a, bueno, al proveedor o a otro que pueda tener acceso ahí también? O sea, ¿los encriptáis, los cifráis? ¿O cómo funciona? ¿O solo enviáis datos que no tienen ningún tipo de importancia? Porque me imagino que algo irá a la nube que pueda ser sensible para vosotros, ¿no? Bueno, ¿se me escucha? Sí. Vale, perfecto. A la nube, lo que no enviamos todavía, en un futuro se va a acabar enviando, son los datos más de cliente. Son los datos donde entra la Ley Orgánica de Protección de Datos de las personas, de la gente. Para todo lo demás,
no solamente puedes encriptarlo en tu empresa antes de enviarlo a la nube, sino que a través de estos canales seguros están protegidos todo el rato. Asimismo, muchas de estas soluciones nube también te ofrecen encriptarlos allí. Tú los envías sin encriptar y allí se encriptan y se guardan encriptados. No obstante, precisamente ese es el mayor problema que tienen ahora mismo las nubes. ¿Qué pasa si en vez de atacarme a mí, atacan a la nube y lo consiguen? Y es por esto, por lo que se utilizan de momento... Perdón, este micro creo que he tocado algo que no debía. Hola. 1, 2. Hola. ¿Se escucha? Vale. Perdón. Es por esto por lo que a día de hoy se utilizan las soluciones híbridas. Porque esos datos que más te preocupan se guardan en local y luego tú al final lo que haces es que los servicios son los que acceden a ellos a través del canal seguro. El canal seguro normalmente es una VPN. Sí que es verdad que Amazon te ofrece, y eso es casi una broma, ¿no? Te ofrece ese servicio de cable directo, pero normalmente se utiliza por una VPN. Y sí, por supuesto, puedes mandarlos encriptados sin encriptar. A día de hoy no es necesario, pero toda seguridad es poca. No, pero te escucho igual. No te preocupes. Sí, correcto. Claro, ese es uno de los principales, vamos a decir, no es un problema a día de hoy ya, pero era uno de los problemas principales anteriormente. Ahora mismo lo que tenemos es que estos servicios nube utilizan unos servidores de cómputo muy potentes. ¿Qué pasa? Que no te los ofrecen a ti porque sería muy caro, los ofrecen en genérico, por eso se llaman públicas. No porque tus datos los pueda acceder todo el mundo, sino porque esa capacidad de cómputo al final la están utilizando muchas empresas distintas. Entonces, esa velocidad de cómputo te va a permitir que al final prácticamente no lo notes. No obstante, a eso voy. Con esa seguridad, con las VPCs, por ejemplo, al final esas redes internas que puedes hacer de tu empresa en la nube te permiten que, incluso aunque tus datos no estén cifrados, a día de hoy ya no sea posible acceder a ellos. Al final sí que vas a tener que creerte por contrato que Amazon no va a entrar en esos datos a tocarlos. Te lo vas a tener que creer por contrato. Pero ahí ya veremos en el futuro cómo cambia la cosa. De momento las empresas se están empezando a fiar ahora, pero lo híbrido es lo que más cuenta, sobre todo por tema de clientes y por tema de información de los clientes, que es la más delicada normalmente. Gracias. No sé si hay más preguntas. Sí. ¿Perdón? La verdad que para eso se utiliza normalmente la parte de multicloud, porque ahora mismo tú tienes un servicio en la nube con tus datos y quieres saber el lunes que viene cuánto has gastado esta semana y es prácticamente imposible controlarlo, porque una aplicación tuya normalmente va a utilizar diferentes servicios en diferentes momentos y vas a tener que hacer álgebra monumental para entenderlo. Y es ahí donde los gestores de multicloud son los que te van a ayudar a tenerlo todo recogido en un solo sitio y poder comparar una nube con otra. Pero ahora mismo es muy complejo y muy difícil controlar los precios y no son baratos. O sea, no hay ningún tipo de optimización o algoritmo que os dé dónde tenéis que contratar en cada momento. O qué tipo de instancias, si tenéis que contratar reservado o bajo demanda. No, para eso no hay un algoritmo en sí creado, pero lo que tenemos es que tenemos un experto en cada una de las nubes distintas. Entonces, cuando se nos ofrece esta oportunidad de tenemos esta empresa con estas características, ¿dónde nos interesa más? Porque al final es una consultoría. La consultoría lo que intenta es ofrecer soluciones a otras empresas. Entonces, ¿dónde nos interesa más o dónde le interesaría a esta empresa más si quiere pasarse a servicios nube? Si entrar en Amazon, si entrar en Google, lo que hacemos es que cada uno de estos expertos va a mirar más o menos un coste aproximado por cantidad de datos, por cantidad de servidores, por lo que necesite la empresa, y al final va a sacar un número aproximado, por supuesto.
pero no hay ahora mismo ningún algoritmo, por lo menos que yo conozca, que te permita calcularlo automáticamente. Vale, gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Por mi parte sería todo. Muchas gracias a todos por la asistencia y bueno, si tienen cualquier duda andaré por aquí todavía. Muchas gracias.